conversación con ustedes y es personal in situ, entonces me tengo que desplazar, tengo que marcharme a las 10:15. Entonces yo creo que tenemos 1 hora y cuarto para conversar, va a ser sin lugar a dudas un placer. Creo que aunque no veo los rostros de las personas que nos acompañan, ya he tenido oportunidad de conversar con ellos en otros foros, en clases y en Radio Boab también, así que les agradezco muchísimo la confianza y volverme a pues, abrir el espacio para conversar con ustedes. Voy a empezar directamente, quizás, no voy a dar más preámbulos, intentaré... a ver, déjenme un segundito para que comparta pantalla. Sí, parece que no tengo permiso para presentar, o sea, para compartir pantalla. Ok, ¿gusta enviarme su presentación y la comparto, si gusta? A ver, qué raro, ¿por qué no me deja? A ver. Espera, es que yo creo que ya. Que creo que el navegador tiene bloqueado. Ahora sí. Sí está compartiendo, ¿verdad? Sí, ya está compartiendo. Perfecto, vale. Pues comienzo entonces. Me imagino que todos y todas están familiarizados con esta imagen de hace 2 días, del lunes 8 de marzo de 2021. Una proyección, se hicieron varias proyecciones sobre los muros del Palacio Nacional, que a su vez había sido vallado, ¿sí? Pues con una disposición, digamos, metálica, perimetral en torno al edificio, y que durante los días previos a las marchas convocadas por el 8M, por los distintos feminismos, por los distintos movimientos feministas, y compañeras de viaje, empezaron a intervenir el espacio, es decir, a escribir los nombres de las personas desaparecidas, a escribir consignas sobre el piso, y el propio 8 de marzo, lunes, se proyectan distintas frases sobre no queremos un gobernador, o no habrá un gobernador acosador, sí al aborto libre ya, México feminicida, se proyectan sobre el edificio. Lo que quiero hacer en mi intervención es que es una reflexión en torno al solapamiento que se da de una manera constitutiva, definitoria, me atrevería a decir, entre prácticas artísticas y activismos, distintos activismos, en América Latina y específicamente en México. Lo que quiero señalar con esto es que lo que ustedes vieron, o esta imagen que es de hace 2 días, no es nueva, o más bien esta estrategia de tomar el espacio público como un espacio de intervención, como un espacio de escritura, la ciudad como una suerte de palimpsesto, ¿sí? de emplazamiento que codifican ciertas historias y relatos y que son intervenidos para producir otro tipo de señalamientos, habitualmente unos señalamientos asociados con los excluidos, los reprimidos, los censurados. Como decía, como escribe Walter Benjamin en Lecciones sobre Filosofía de la Historia, la historia la cuentan siempre los vencedores. Entonces la ciudad conmemora siempre a los vencedores, ¿no? Que la avenida se llame Esteban de Antuñano o Espinosa Iglesias o 5 de Mayo es una decisión que se toma en realidad desde quienes han ganado, ¿no? Y controlan el relato que quieren hacer circular. Entonces, estas estrategias de contrainformación, vamos a llamarlas así, de desvío, de parasitar el espacio público, han estado normalmente orientadas a dar cabida a esos que no tienen historia, que tienen memoria, que tienen cuerpo, que están situados en una posición vulnerable o son directamente sacrificados, que no pueden hablar en los espacios hegemónicos, públicos, para ello no son ni siquiera muchas veces ciudadanos, y que sin embargo aparecen momentáneamente en estas interrupciones, vamos a decir así. Bien, lo que quiero mostrarles en mi intervención es que esto no es nuevo. No solo no es nuevo, sino que hay una continua actividad
en distintos emplazamientos en América Latina, desde Argentina, Brasil, Chile y por supuesto México, en el que me detendré también, en el que el arte no ha sido aquello que se exhibe para las élites en los museos, que es coleccionado por las fundaciones, que es financiado por el Estado, que es exhibido por los nuevos corporativos globales como Jumex o como FEMSA, sino que han sido formas de experimentación, de encuentro, de sociabilidad, me atrevería a decir, en el que se han puesto en marcha estrategias para producir otras formas de estar juntas, otras formas de estar juntos. Esto me parece que es importante porque, de nuevo, creo que el relato hegemónico respecto a qué es el arte, dónde se exhibe, ha sido básicamente un relato oficialista. El arte es el arte oficial. El arte es el arte que sanciona el Estado. El arte es aquel que se muestra en el Museo de Antropología, aquel que se muestra en la Galería del Palacio Municipal, aquel que beca el FONCA, aquel que se exhibe y que colecciona el Museo Amparo. Y en esa concepción se ha cancelado, ocultado, negado, que ha habido toda una profunda tradición de estrategias de experimentación claramente artísticas, pero cuya orientación era el espacio público, los medios de comunicación, la calle y la interpelación de, no de espectadores especializados, sino de otros agentes, ¿sí? Entonces, lo que quiero señalar quizás de entrada es que desde mi posición lo que defiendo es que el arte es una práctica social, no es un objeto, no es algo que se coleccione, que esté destinado a ser vendido en una galería o transaccionado en zona maco, en una feria de arte, sino que es sobre todo una práctica social. ¿Qué quiero decir con esto? Que una obra, por ejemplo, como la Capilla Sixtina, ¿sí? O como la Capilla del Rosario, que pueden ser entendidas como obras de arte, ¿no? Arquitectónicas o murales, en el caso de la Capilla Sixtina, no son solo cosas, sino que articulan prácticas sociales. Es decir, quién la produce, cómo la produce, qué formas de trabajo son las que se organizan en torno a ella, cuál es el uso social que se le da, cómo está inserto en otro tipo de prácticas sociales, qué tiene que ver con el imaginario colectivo. ¿Sí? A eso me refiero con que el arte no es un objeto, sino una práctica social. Es decir, que cuando vamos al Museo de Antropología a ver una obra de arte, entre comillas, ¿sí? Porque son objetos sustraídos en realidad de comunidades originarias y que son resituados en un contexto que los fetichiza, ¿sí? Cuando vemos eso, en realidad hay todo un ritual de acceder al museo, de cómo están dispuestas las piezas, de quiénes somos nosotros como sujetos en relación con ese relato. Entonces, lo que me interesa es enfatizar esa dimensión de práctica social en relación con eso que son objetos, pero que no cabe ser reducidos a objetos, ¿sí? El segundo aspecto que me gustaría subrayar es que el arte es una forma de ser no privilegiada. Es decir, que eso que hacen las artistas y los artistas es una actividad que se desarrolla en las mismas condiciones materiales, en el mismo tiempo, en las mismas condiciones económicas, en las que también produce una persona que ensambla autos en la Volkswagen o alguien que vende y que presta servicios en un Oxxo, ¿sí? Es decir, hemos tendido por una visión romántica decimonónica, que no es este el lugar donde rastrear la genealogía de esa definición, de esa práctica social, hemos tendido a situar las prácticas artísticas fuera de las condiciones generales de producción. Y las prácticas artísticas, los artistas no viven en Marte, viven en la misma Puebla azotada por la corrupción, los feminicidios, la especulación inmobiliaria, ¿sí? La precariedad laboral, que el resto de productores y de trabajadores, ¿sí? Entonces la cuestión ahí es si las prácticas artísticas están inscritas en las mismas condiciones generales de producción que el resto de actividades, ¿qué las distingue de otras formas de hacer? Es decir, ¿por qué hablamos del arte o de las prácticas artísticas como si fueran una práctica distinta, ¿sí? Un tercer aspecto que me parece importante es que el arte no puede ser disociado de las instituciones y las narrativas. De nuevo, esto tiene que ver con no reducir el arte a una pintura o a una escultura, sino a cómo esas pinturas, esculturas, proyecciones multimedia, performance, fotografías, están inscritas en formas institucionales
insisto, museos, colecciones o también grupos activistas a favor de la interrupción del embarazo y qué narrativas en las que produce, ¿sí? Es decir, los objetos artísticos no aparecen aisladamente. Luego me interesa, como cuarto rasgo, un aspecto que es característico de ciertas concepciones y prácticas del arte moderno, es decir, del arte hecho desde fines del siglo XIX. Y es que se concibe el arte no como productor de identidad, ¿sí? No como generador de experiencias subjetivas excepcionales de un sujeto genial, ¿sí? Sino como espacios de disenso del orden sensible. Esto está en numerosos autores, entre otros en Friedrich Schiller, en las cartas sobre la educación estética, un trabajo de fines de 1795 aproximadamente, de fines del siglo XVIII, donde Schiller dice que lo que producen las prácticas artísticas es una interrupción en el modo en el que habitualmente percibimos la experiencia. Y que eso abre la necesidad de un diálogo, de un debate respecto a qué entendemos por arte. Es muy interesante la reflexión de Schiller. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que en general, en la medida en que el Estado y las instituciones hegemónicas se han hecho cargo de difundir ciertas concepciones interesadas del arte, han presentado el arte en términos de consenso, de identidad, ¿sí? Es decir, no el arte como un lugar de disenso, de experimentación, de interrogación, de duda, sino como un lugar en el que tenemos que concurrir todos y coincidir en un proceso de cancelación de la disputa. Pienso en cómo, por ejemplo, en el estado de Puebla, el Museo Internacional del Barroco, el polémico Museo del Barroco, o las exposiciones que se apoyaron desde el Instituto Municipal de Arte y Cultura sobre Leonardo da Vinci o sobre Picasso, o poner los letreritos ¿no? que nombran Puebla en grandes letras de colores delante de los museos, lo que buscan es precisamente una concepción de la cultura consensualista. Es decir, la que estemos de acuerdo en que son grandes genios, son muy bellas las obras, es decir, se cancele la posibilidad de imaginar otro mundo, se cancele la posibilidad de imaginar otra experiencia, se cancele la posibilidad de articular otros modos de estar juntos a través de esas prácticas, ¿sí? Entonces, finalmente, el quinto rasgo que me gustaría subrayar es que en muchos casos las prácticas artísticas, eso que llamamos arte, está ligado con formas instituyentes. ¿Qué es eso de formas instituyentes? Que la manera en la que aprendemos o enseñamos, utilizamos, difundimos, circulamos las prácticas artísticas, consolidan también distintos espacios o formas institucionales. Más que institucionales, instituyentes. O sea, lo que yo estoy llamando aquí formas o maneras de estar juntas, ¿sí? Otras maneras de estar juntas distintas a las que imagina la Facultad de Bellas Artes, o a las que imagina un museo, o a las que imagina una colección, o a las que imagina el IMAC o el FONCA. ¿Por qué subrayo esto? Esto que parece como una obviedad, cualquiera diría, pues obviamente, como que el arte se desarrolla, las prácticas artísticas se desarrollan en muchos planos. Bueno, pues porque la narrativa oficial tiende a negar esto, tiende a ocultar esto. La narrativa oficial es que la historia del arte en México y a nivel global está básicamente hecha por hombres blancos, por Diego Rivera, por Rufino Tamayo, por Juan García Ponce, por Octavio Paz, y lo demás son excepciones, ya sean las comunidades indígenas, los colectivos anarcopunks o los colectivos o la producción feminizada, ¿sí? Es decir, que el relato hegemónico en realidad tiende a ocultar y a negar, ¿no?, estas otras dimensiones. Me parece importante subrayar eso antes de pasar ahora a contarles algunos casos que apuntarían en esta dirección. Es decir, que el arte tiene más que ver, las prácticas artísticas tienen más que ver con una práctica social, con una forma de hacer no privilegiada, que no está destinada a una élite, que es indisociable de la red de narrativas e instituciones con las que se relaciona, que es un espacio de disenso y que en algunos casos está ligado con prácticas instituyentes. Bien, lo que quisiera señalar es que en el contexto latinoamericano, desde la década del mediados de los 60 hacia la actualidad, estas prácticas se asocian también con un modelo, digamos, una transición en el modelo productivo. Esto me parece muy importante. Cuando antes hablaba de que las prácticas artísticas no están disociadas, no están desconectadas de las condiciones generales de producción,
no es que me esté poniendo especialmente marxista o no, lo que estoy diciendo es que obviamente los artistas, las artistas producen en unas condiciones sociales que son compartidas al del resto de productores, ¿sí? Es decir, que lo que ocurre en el tránsito de lo que algunos sociólogos y economistas han llamado el desplazamiento de un modelo de producción fordista a uno post-fordista, que se produce entre la década de los 60 y los 70 y que consolida un nuevo orden de producción, que es en el que estamos sumidos ahorita, se caracteriza por ciertos rasgos. Uno es la desobjetualización, es decir, el modo de producción postfordista no le va a dar tanta centralidad a la producción de objetos, lo cual no quiere decir que no se produzcan autos o casas o mesas o computadoras, sino que van a aparecer otros dispositivos que van a producir valor económico a través del, o sea, que son desobjetualizados. Los signos, las imágenes, las acciones en bolsa, ¿sí? La música digital, las películas, ¿sí? La especulación financiera, es decir, lo que empieza a ocurrir con el auge del postfordismo es que se da un proceso de desobjetualización, donde cobra un papel fundamental en ese rol la información, ¿sí? Es decir, el auge de la televisión, desde la década de los 60 en adelante, es imparable, y luego obviamente la llegada de Internet va a convertir prácticamente a cualquier forma, digamos, de existencia, ya sea audio, vídeo, imagen estática, la va a convertir en información, en unos y ceros, ¿sí? Estamos hablando también de unas prácticas flexibles. En el entorno laboral es muy claro. Todo ese discurso respecto a la educación continua, ese mensaje de que uno nunca sabe, de que uno nunca sabe totalmente, de que tiene que estar continuamente aprendiendo, eso llega con el postfordismo, ¿sí? Y tiene que ver también, por supuesto, con una precarización de las formas de vida. Vamos a hablar en un segundo sobre eso. Esa flexibilidad nos convierte, por así decir, en becarios eternos, en eternos becarios, porque nunca somos profesionistas o nunca controlamos totalmente nuestro campo de expertise, ¿sí? La internacionalización, que en otros contextos denominan globalización, sobre todo de la economía, de la cultura, de la información, de la movilidad turística, pero no así de la fuerza de trabajo, como saben ustedes, con los continuos controles en la frontera norte respecto a la movilidad migratoria, ¿verdad? Es decir, se da la internacionalización en ciertos ámbitos, no en todos. La creatividad juega un papel central en ese proceso, es decir, los procesos creativos que históricamente habían estado solo ligados al arte y la cultura, el artista era el creador, a partir del siglo XIX, un término que en realidad hasta el siglo XIX el creador era Dios, el artista lo único que hacía, o la artista lo único que hacía era imitar la realidad. A partir del siglo XIX no, con la noción del artista romántico, que es la que hemos heredado nosotras, el artista crea de la nada, ¿sí? Lo cual está arraigado en una concepción, en una metafísica, digamos así, de la creatividad sumamente problemática y fácil de desmontar, pero nos detendremos en eso más adelante si quieren. Y finalmente la vida puesta a trabajar. El caso más evidente, si quieren ustedes, es el de Facebook, ¿sí? El de Facebook, que nos geolocaliza, dice dónde estamos, a qué bares vamos, en qué tendita hacemos las compras, con quién nos comunicamos. Toda esa información en realidad es procesada como Big Data por las grandes compañías y se convierten en estadísticas, estrategias de venta de publicidad, ¿sí? Seguimientos, Big Data. Entonces, lo que ocurre con este tránsito del fordismo al postfordismo, y lo que quiero señalar con ello, es que las prácticas artísticas se reformulan. Van a estar marcadamente desobjetualizadas, como van a ver, le van a dar un papel fundamental a la información, son sumamente flexibles en cómo se adaptan, tomando distintos dispositivos y mecanismos, no entienden de fronteras en su circulación, son sumamente experimentales o creativas y se cruzan con la vida. No están recluidas en la galería o en el museo, ¿sí? Sino que se cruzan directamente con las formas sociales de ocupar el espacio público. Todos los casos que les voy a mostrar están atravesados por estos rasgos, ¿sí? Bueno, esto es un ejemplo, en fin, un tanto así naif. En blanco y negro, en el margen superior izquierdo y en el margen inferior derecho, aparecen dos artistas en sus estudios en la década de los 40, 50, ¿sí? Son artistas que producen aisladamente en el estudio, están trabajando manualmente en la producción de la obra, ¿sí?
producen un objeto, una pintura, en color, en el margen superior derecho, en el inferior izquierdo, aparecen dos artistas trabajando en la década de los 80 y en la década de los 2000. ¿Sí? Es decir, el inferior izquierdo es un colectivo brasileño, Villaggi, que trabaja produciendo estrategias de intervención en el espacio público. El espacio en el que producen eso, si se dan ustedes cuenta, es difícilmente disociable de una oficina de arquitectura o de una oficina de investigación en una universidad. Es decir, las formas que toman las prácticas artísticas en su producción se parecen cada vez mucho más a otras formas sociales de producción. En el margen superior derecho aparece un artista con su conjunto de colaboradores. El artista no hace nada, el artista diseña, produce la información, produce el diseño, pero quien lo ejecuta son las personas que están subidas en los andamios al final y está supervisado por gestores que llevan a cabo la producción de la obra. Entonces, lo que estoy intentando señalar con esto es que se produce un claro desplazamiento con los modos de producción asociados con el postfordismo. ¿Sí? Miren, esto es una performance, una intervención de un artista argentino, Alberto Greco, que llama Vivo Dito. ¿Sí? Lo que hace en estas intervenciones es básicamente señalar momentos de la vida. No produce nada. La estrategia del artista, piensa Alberto Greco, es señalar, acotar un espacio de la vida cotidiana. Con ese señalamiento lo que hace es detener ese espacio, acordonarlo, vamos a decir así, como cuando la policía acordona la escena de un crimen, y entonces ese espacio se transforma en otro lugar. Cobra todo un conjunto de dimensiones polisémicas, de diseminación del sentido, que en su existencia cotidiana no tenía. Lo que me interesa de este gesto, que es muy temprano, de 1963, es que en realidad lo que está advirtiendo Alberto Greco es que el espacio urbano, intervenido artísticamente, se convierte en una matriz de producción de sentido, de múltiples sentidos. ¿Sí? Si se dan ustedes cuenta, yo asociaría esto con el giro informacional del que les hablaba antes. El arte no produce nada, o sea, no produce objetos, quiero decir, sino que produce sentidos, información. ¿Sí? Hay un proyecto que está sumamente documentado, que llevan a cabo todo un conjunto de artistas en Tucumán, en Argentina, en 1968. Tucumán era una zona de producción de caña muy importante, de caña de azúcar, para la producción de azúcar. Durante la dictadura de una India, y esto es muy importante porque muchas de estas formas, volveré sobre esto más adelante, de estas prácticas artísticas se producen en contextos dictatoriales o totalitarios y son como formas de sortear las formas institucionales, las colecciones, museos, becas, etcétera, etcétera, de esas instituciones dictatoriales, sobre todo en Latinoamérica, que es del caso en el que estamos hablando, y que van a tener que producir sus propios espacios. Bien, Tucumán Arde es una asociación de un conjunto de artistas, hombres y mujeres, que se van a Tucumán a analizar cuál es la situación con el cierre de esos ingenios de azúcar y van a trabajar con los obreros, con los sindicatos, con las amas de casa, en imaginar una estrategia de denuncia de la situación. Esto es muy interesante, porque si pensamos en un artista comprometido tradicional, lo que haría es tomar una foto o pintar un cuadro. Estos cuates en Tucumán Arden lo que entienden es que tienen que producir una nueva forma de relación social, generar dispositivos de información que circulen. Entonces van a hacer pintadas, grafitis como este, Tucumán Arde, van a hacer pósters y stencils y pasquines que van a ir pegando, van a hacer espacios de discusión, de información, de debate, exposiciones donde exhiben la información que obviamente fue censurada por la policía. Es decir, si se dan ustedes cuenta, ante una problemática social, este conjunto de artistas argentinos lo que hace es producir una forma de relación social, un dispositivo de sociabilidad donde investigan, experimentan, exhiben y circulan información sobre la situación en Tucumán. Es decir, no se dedican a representar el problema, sino que intervienen directamente
con los actores implicados en ese proceso, en la conformación de lo que yo llamaba antes emplazamientos instituyentes. Instituyen nuevas formas de enunciación, instituyen nuevos espacios de encuentro, instituyen nuevas condiciones para el diálogo. Eso es lo que me parece sumamente interesante. Por eso les enfatizaba al principio la dimensión social de las prácticas artísticas, ¿sí? Esto es una obra de Cildo Meireles, bueno, un proyecto de Cildo Meireles, un artista brasileño de 1975, en plena dictadura en Brasil. Él quiere denunciar el asesinato de un estudiante activista, Herzog, y entonces, claro, obviamente, ni puede exhibir esa denuncia en una galería, ni puede tomar fotos y exhibirlas en una colección, en un centro cultural. Entonces, lo que imagina es una forma que yo llamaría, bueno, que él llama, de hecho, una forma de inserción en circuitos de información, circuitos ideológicos lo llama él. Hace un tampón, un sello, en el que va pegando la pregunta ¿quién mató a Herzog? En billetes. Lo va a hacer también sobre botellas de Coca-Cola retornables. Entonces, lo que me parece sumamente interesante es que Meireles imagina, para activar esta forma de denuncia, que es, si se dan ustedes cuenta, fundamentalmente un dispositivo informacional que tiene que parasitar estrategias no institucionales de una manera original o creativa, si quieren ustedes, para que circule la denuncia, circule la información, ¿sí? Es decir, si se dan ustedes cuenta, el arte como una estrategia de producción de información, de preguntas, de denuncia y señalamiento social, tiene que imaginar otras formas, yo diría que pobres, en el sentido de que no recurre al bronce o al óleo, ¿no? o al pedestal o al marco dorado, sino que busca formas socialmente pobres que circulan en el entramado informacional cotidiano. ¿Sí? Eso es lo que hace Meireles. Esto es un trabajo de Víctor Gripo. Lo invitan a hacer una intervención en el espacio público en Buenos Aires en 1972. Entonces, Gripo, en lugar de hacer una escultura, lo que propone es construir un horno para hacer pan. Y entonces se va a una unidad habitacional con un albañil y entonces empiezan a levantar la construcción. Entonces pasa uno de los vecinos y los interpelan. Oigan, ¿y esto qué es? No, pues es un horno que estamos construyendo para hacer pan aquí para la comunidad. Ah, pues yo conozco un cuate que es panadero y de hecho mi primo es albañil también, los puede ayudar. Entonces, lo que hubiera funcionado como una obra única de un artista se convierte en un proceso de colaboración social. Ustedes podrían decir, pero ¿y esto qué tiene que ver con el arte? Esto no se parece en realidad, ¿no?, a esculturas, danza, música. Pero de nuevo, la clave no está en el objeto, la clave está en que el arte produce relaciones sociales, ¿sí? Es decir, esa danza, esa composición musical, esa sinfonía o esa pintura de la que les hablo, produce rituales sociales en la relación con ellos. Lo que Víctor Gripo está poniendo en el centro acá es la producción de la sociabilidad, ¿sí? La obra de arte lo que genera es el lugar del encuentro. Y entonces el horno de hacer pan es apropiado luego por los vecinos, ¿sí? Es decir, no me parece una estrategia sumamente hábil en realidad de replantear las formas de relación social a través de la práctica artística. En México no estamos nada alejados de eso, en realidad. En 1968 marcó un punto de ruptura muy importante con ese arte que yo llamo liberal, de élites, vinculado al imaginario del Estado, vinculado a la aristocracia o a las grandes economías, y que en el 68 el movimiento estudiantil va a, de alguna manera, producir una disrupción de las formas en las que las escuelas funcionaban para educar artistas, para producir imaginario para la élite. Lo que ocurre en el 68 es que escuelas como la ENAP, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, o la Esmeralda en el Distrito Federal, o posteriormente, bueno, antes aquí en Puebla y posteriormente lo van a ver en el 73-74, aquí en Puebla, la Escuela Popular de Artes hace algo muy similar. ¿Qué es lo que hace? Convierte la escuela de arte en un lugar de experimentación social, de producción de un imaginario distinto para otros actores sociales. Y lo hace a través de una serie de rasgos muy singulares. Son trabajos colectivos, no son trabajos de autor, por tanto son anónimos, están destinados a circular en el espacio público, en la calle, en las redes de información, no están destinados a las galerías ni a los museos,
y su interlocutor no son especialistas, ¿sí? Ni la crítica, ni la élite educada de las grandes ciudades. Es los ciudadanos de a pie, son los ciudadanos de a pie, ¿sí? Y los usuarios son cualquier ciudadano, ¿sí? Entonces aquí le pongo algunas imágenes de material que se produce y cómo circula en las calles en el 68 y a artistas produciendo ese material en las escuelas de arte, ¿sí? Esto tuvo un impacto enorme en la década de los 70 en México, ¿sí? Aunque en realidad la narrativa oficial sigue hablando de la obra de Rufino Tamayo, ¿no? De la obra de Siqueiros, de la obra de José Luis Cuevas, de Günter Guerzo, ¿no? De Lilia Carrillo, de los representantes de la élite blanca. En realidad, durante la década de los 70 hay todo un conjunto de colectivos. Hoy se le llama a ese periodo el periodo de los grupos, porque trabajaban colectivamente, intervenían en el espacio público e interpelaban a los viandantes, a la gente que transitaba por la ciudad. Aquí, por ejemplo, el Grupo Marzo hace una intervención en 1978-79 bajo el nombre Poemas Urbanos. Lo que hacían era componer poemas, ¿sí? E invitar a la gente a recomponer los textos sobre el piso, ¿no? El Grupo Suma hace también lo que llaman, utilizan el stencil y el graffiti, que es muy interesante, que hoy estaría asociado al arte urbano cool. En la década de los 70 lo utilizan sobre todo para denunciar la situación de precariedad laboral, de violencia del Estado, de represión, ¿sí? Y lo utilizan en el espacio público. Es decir, como un dispositivo informacional crítico, pero sobre todo profundamente experimental, que es donde está la dimensión artística. Es decir, la dimensión artística tiene que ver con que no utiliza las formas habituales de la prensa o del Estado, sino que genera dispositivos que interrumpen el modo habitual de percepción, vamos a decirlo así, con Schiller, ¿no? Esto es el taller de investigaciones plásticas en Michoacán, donde denuncian la desaparición, la tortura, el asesinato de miembros de la comunidad purépecha, ¿sí? En 1979, con una performance que llaman El Fardo. Me parece, es trágico, ¿no? Porque la manera en la que esta performance intervenía e interrumpía la percepción habitual del espacio público, hoy, desgraciadamente, puede que en realidad no genere ninguna interrupción. Es decir, que hemos normalizado hasta tal grado el punto de violencia, de desaparición, de muertes violentas en el país, que es difícil que una intervención como la que hace el taller de investigaciones plásticas en el 78 hoy fuera significativa, ¿no? En Santiago de Chile, en plena dictadura, después del golpe de Pinochet a principios de los 70, va a surgir lo que van a llamar el arte de avanzada, que es un arte profundamente orientado a la intervención en el espacio público político, pero muy sutil, muy críptico, le van a criticar a algunos, ¿no? Hay un colectivo, el colectivo de arte CADA, que hace varias performances. Una de ellas, que es muy espectacular, se llama Hay Sudamérica, en 1981. Imprimen decenas de miles de folletos, logran que la dictadura acepte la performance como un acto artístico, y varias avionetas sobrevuelan Santiago de Chile lanzando los folletos, como si bombardearan la ciudad con un folleto que instaba a la ciudadanía a utilizar la creatividad, el arte, el imaginario para emancipar la vida cotidiana, ¿sí? Claro, aquí hay varios gestos que son realmente simbólicamente muy brutales y muy fuertes. Recuerden que, por una parte, el Palacio de la Moneda es bombardeado por aviones de la Fuerza Aérea Chilena, ¿no? Y que acaban finalmente con la vida de Allende y tumban el gobierno democráticamente elegido de Allende, 1973, 11 de septiembre del 73. Y la dictadura utiliza aviones para desaparecer a la oposición. O sea, secuestran a estudiantes, sindicalistas, activistas, a quienes torturan, matan, y a veces, aún sin estar muertos, los lanzan desde aviones al mar y al desierto de Atacama. Entonces, la performance de CADA en realidad toca en una fibra sensible del imaginario y de la vida cotidiana violentada por la dictadura en Chile de una manera sumamente poderosa. Muy sutil, pero muy poderosa.
En Buenos Aires, en 1983, en plena dictadura, esto es muy importante porque, insisto, las formas que imagina el activismo artístico tiene que ver con sortear el control que las instituciones públicas y privadas que de ellas tienen el Estado y los organismos hegemónicos. Entonces tienen que imaginar formas, yo lo llamo formas pobres, formas experimentales y públicas de intervención. ¿Sí? ¿Sí me oyen? Porque sentí que como que se cortó. Sí lo oímos. Ah, perfecto, va. Y entonces, en Argentina lo que hacen un colectivo de artistas es diseñar el siluetazo, es decir, recortar las siluetas en el piso, ¿sí? O sobre papel, dibujar las siluetas, poner el nombre de las personas desaparecidas y pegarlas, tapizar las paredes. ¿Sí? Es una manera, en realidad, sumamente ingeniosa de marcar con una silueta que es una ausencia, hay alguien que está desaparecido, ¿sí? Pero darle nombre. Seguramente si se han fijado acá en Puebla en algunas de las marchas frente a la Procuraduría, a la Fiscalía ahorita del Estado, hay siluetas. ¿Sí? Bueno, esto surge a partir de esta intervención en 1983 en Buenos Aires. Y aquí hay una cosa muy interesante que es que tiene esa dimensión internacionalista. Hay como esta apropiación de formas y de estrategias. No se trata de genialidades de artistas, ¿sí? Se tratan de formas de memoria, de denuncia, de formas gráficas que están socializadas. No se trata de un mural de Diego Rivera, ¿sí? Se tratan de formas de socialización, de formas de imaginación colectiva, ¿sí? Esto también le sonará, el no más. Bueno, el no más es una performance, es una acción, que toma formas de graffiti, de cartel, de playeras, de nuevo, del colectivo CADA en Santiago de Chile en 1983. ¿Sí? Es muy interesante porque en realidad hasta la fecha se sigue usando el no más. ¿Sí? No más violencia, no más censura, no más represión, no más... ¿sí? La forma la genera CADA y se socializa. Es decir, no hay ahí una suerte de persecución del colectivo diciendo, no, esa obra es nuestra, no la pueden utilizar. No, está en otro plano. Está en un plano que no es el plano liberal de la autoría, de la propiedad privada. Tiene que ver con la producción de imaginarios sociales y de una circulación colectiva, de una apropiación y de una forma de reescritura social continua. ¿Sí? Ya, aquí había seleccionado como hasta 1983. Tengo otra presentación sobre un proyecto que hicimos, si quieren se la muestro muy brevemente, específicamente sobre México. Se los muestro acá. Ok, ¿qué es esto? ¿Me dicen porfa si ven que le cambié la presentación? Sí, va bien. Sí cambió la Va, presentación. perfecto. Bueno, se los cuento muy rápidamente para que podamos conversar, ¿sí? A renglón seguido. El proyecto se llamó La demanda inasumible, imaginación social y autogestión gráfica en México. Estaba hecho para un museo, el Museo Amparo, aquí en Puebla, que es un museo privado, ¿sí? Lo que rastreaba, si se dan ustedes cuenta, no son obras de arte o gráfica, no. Lo que la rastreaba era cómo la imaginación social está vinculada con estrategias de autogestión gráfica, no con la gráfica, sino con cómo se organizan los colectivos y las colectivas para producir gráficas de denuncia en México, de unas demandas que nosotros calificamos como inasumibles. Partimos de 1968 y cerramos en 2018, que es cuando se hizo la exposición. Lo que rastreamos eran esas formas de autogestión gráfica. ¿Qué es lo que intentábamos hacer con eso? Varias cosas. Una es que la interrupción que producen las demandas estudiantiles del 68 produce un imaginario gráfico que sigue siendo utilizado hoy. Un imaginario que venía de antes, venía del taller de gráfica popular, de Leopoldo Méndez, ¿no? de figuras individuales y colectivas, pero que es reinscrita de una manera muy original, ahora lo van a ver por qué, en el imaginario público, en el imaginario mediático, ¿sí? Y que se repite una y otra vez, que es reapropiado, readaptado y que sirve como un dispositivo de denuncia, pero a la vez de organización social.
Lo que me interesaba, lo que nos interesaba, porque éramos un colectivo los que trabajamos en el proyecto, señalar con esto es que eso que aparece como una anécdota es gráfica de protesta, son los revoltosos y las revoltosas, en realidad tiene una línea de continuidad. Eso que le empecé a contar antes, en el caso de Chile, de Brasil, de Argentina, de México, es una historia densa. Lo que ocurre es que no está suficientemente contada. Está contada la historia del arte liberal, pero no la historia del arte como una práctica social, ¿sí? Entonces lo que hicimos, bueno, lo que nos llamó la atención es cómo en realidad las instituciones habían intentado conmemorar y convertir al 68 en un acontecimiento del pasado, ¿no? En la Cámara de Diputados, por ejemplo, haciendo eventos en el Zócalo o en Tlatelolco, la propia BUAP haciendo memoriales, ¿sí? Haciendo un montón de exposiciones sobre el 68, ¿no? En distintas instituciones, obras de teatro. Lo que nos llamaba la atención es que situaban películas, hay películas y series sumamente, ¿cómo le diría? Como de sitcom, ¿no? Así sumamente edulcoradas, ¿no? Y otras no tanto, otras más realistas, más documentadas, podríamos decir, menos suavizadas, ¿no? Es decir, como que el 68 se había convertido en algo del pasado, que para que la mayoría de los estudiantes, para la mayoría de las generaciones más jóvenes, es un acontecimiento que pasa en blanco y negro. Nuestra idea era, hay archivos, ¿sí? Se hicieron fiscalías especiales para investigar y cerrar ¿no? Los movimientos sociales del pasado, como que eso no tenía nada que ver con el presente. Nuestro argumento era que sí tenía que ver, que lo que se abre en el 68 no ha sido asumido. Es una demanda de justicia, de representación, de reparación, de participación política que nunca se satisfizo. Y que por eso las distintas formas gráficas han ido adaptándose y readaptándose a partir de ese imaginario. El primer gesto lo hacen obviamente tomando material de las Olimpiadas y la gráfica lo adapta. Y esto es un gesto muy interesante. Lo adapta para denunciar la represión, la censura, ¿sí? Y esto es muy importante porque lo que hace es tomar elementos de los medios de comunicación de masas. Esto era nuevo. La gráfica había sido una gráfica de artistas en general, ¿sí? Ya fuera de Posadas o de Méndez, en realidad en una gráfica hecha en taller manualmente. Aquí pasa algo, aquí lo que pasa es que el nuevo lugar de intervención de los experimentos artísticos de denuncia son los mass media, los medios de comunicación de masas, y eso cambia enormemente, ¿sí? Su estructura. Aquí vean, por ejemplo, esto es muy interesante, esto es de Leopoldo Méndez, un cartel que se utiliza en los 70 y que aparece en un fanzine punk en Puebla en los 90. A eso me refiero, con que es un imaginario que es apropiado colectivamente, que aparece y reaparece, ¿sí? De nuevo, esto es una adaptación del logo de las Olimpiadas del 68 para denunciar la represión del ejército y que aparece en Oaxaca en 2006. No es que aparezca, es que nunca se fue. Es que está en el imaginario colectivo, ¿sí? De nuevo, en la tipografía del 68 aparece en el movimiento del Yo Soy 132 en 2012 y aparece por las denuncias de Ayotzinapa de la desaparición de los 43 desde 2014. Entonces, a eso nos referimos con una forma gráfica que aparece y reaparece continuamente y reinterpretada a través de estrategias de autogestión, ¿sí? Que son anónimas, colectivas y que circulan en el espacio público. Tenía aquí preparado un recorrido por toda la exposición, porque la exposición va desde el 68, pasa por los movimientos de los electricistas en los 70, por las asociaciones y los colectivos del 85 después del sismo en Ciudad de México, por la denuncia de la caída del sistema electoral en el 88, por el alzamiento zapatista del 94, la denuncia de Acteal, las marchas zapatistas de 2001 y 2006, las revueltas en Oaxaca en 2006, el Yo Soy 132, Ayotzinapa, el sismo en Puebla, las denuncias contra el intento de expropiación de tierras en Cholula. Lo que hacíamos era recorrer todos esos acontecimientos desde el plano de la producción gráfica y la autogestión, ¿sí? Es decir, como forma de organización social. Lo que queríamos mostrar de nuevo, y con esto acabo, es que hay una tupida red de relaciones sociales que ponen en marcha estrategias de experimentación artística, de denuncia, de señalamiento, pero que en todo caso son
o están marcadas por el disenso, ¿sí? No están caracterizadas por el identitarismo nacionalista, ¿sí? O por el identitarismo populista, sino por formas de disenso, ¿sí? La imagen con la que comenzaba la presentación de hoy, del 8 de marzo, del lunes pasado, embona directamente con toda esta tradición, con todas estas formas que toman las prácticas artísticas en América Latina. Lo voy a dejar acá, me hubiera gustado mostrarle el material, lo pueden encontrar en la web, si ponen la demanda inasumible, el Museo Amparo, ahí entran y hay una documentación detallada de todo el material que había en la exposición y un recorrido por las salas, y creo que les pueden dar una idea. Les puede dar una idea de que aquí hay un relato denso, muy articulado, con una profunda historia de autogestión que no es suficientemente contada, que no ha sido suficientemente contada. Pues si les parece, los dejo aquí e intercambiamos dudas, preguntas, inquietudes, reflexiones que tengan. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede levantar la mano. Tengo algunas ya en el WhatsApp. Entonces, le damos lectura mientras alguien se anima a preguntar. Y la pregunta dice, ¿son las expresiones de protesta y lucha obras de arte? Ay, ya me perdí. Dice, ¿son las expresiones de protesta y lucha obras de arte que pueden permitir un análisis hermenéutico para comprender un fenómeno social? A ver, varias cosas. De entrada, lo que te van a decir los historiadores del arte, los críticos, es que eso no es arte. Te van a decir, eso no es arte porque el arte lo hacen, se hace, ¿no? Se hace a través de formas sancionadas, pintura, ¿no? La escultura, tiene una calidad enorme, tiene... Aquí estamos hablando de activismo artístico. Es decir, lo que atraviesa estas formas son maneras experimentales de producir estrategias de representación, ¿sí? Ahora, de nuevo, la pregunta lo que hacia donde señala es, bueno, manifiestan hermenéuticamente un periodo, un conflicto, y no solo eso. Eso sería como intentar descifrarla solo hermenéuticamente. Lo que están hablando, de lo que hablan también es de formas instituyentes de organización social. No es solo una cuestión semiótica, no es solo que signifique denuncia, es que lo que hay a la vez son formas de organización social para articular la denuncia, para producir la obra, para circularla. Eso es lo que nos parece sumamente importante señalar, ¿sí? Por eso hablamos de formas de sociabilidad en el arte, ¿sí? No el arte como objeto o como signo, sino como práctica social, ¿sí? Hay otra pregunta aquí en el chat, se la leo, dice, buenos días, doctor, gracias por por su plática, la pregunta es de Brandon Rodríguez, dice, me gustaría saber cuál es su opinión acerca de Banksy y la especulación económica que gira alrededor de sus obras, las cuales muchas veces son percibidas como obras de protesta. A ver, miren, el mercado del arte moderno se caracteriza, a ver, el arte moderno se caracterizó por su capacidad de absorción, de sustracción de aquello que era ajeno al arte. El cubismo no existiría sin la forma en la que se apropia de la estatuaria africana y las formas geométricas que utiliza ciertas culturas primitivas, las llaman ellos, ¿no? Van Gogh o Gauguin no existiría sin la inspiración que toman del arte japonés o del arte de los mares del sur, ¿no? De la Polinesia. Es decir, para el arte moderno, que es profundamente colonial, necesitan un afuera constitutivo, ¿sí? Un afuera del cual apropiarse y llevarlo adentro de la empalizada del arte. En México pasa igual. O sea, con Frida Kahlo lo que te encuentras en realidad es con alguien que toma elementos como las formas de ciertas prácticas, ¿no? De comunidades indígenas, o formas como la de la teguana, como ciertas formas del arte naif, y lo convierten en alta cultura. Es lo mismo que hace Andy Warhol. Toma la cultura popular de los medios de masa y la convierte en alta cultura. En alta cultura. No la convierte en cultura o en forma social anónima como de la que yo les estoy hablando, sino que, y Banksy obviamente se inscribe en esa misma tradición, lo que hace es apropiarse, ¿sí?, de formas populares como el graffiti, como el stencil, pero trasladarlas a la alta cultura.
Y la alta cultura lo va a celebrar los coleccionistas, el mercado. El mercado del arte tiene una gran capacidad para absorber prácticamente cualquier producción cultural, ¿sí? Entonces, la pregunta de fondo aquí es, ¿qué relaciones sociales produce? Es decir, Banksy, ¿qué es lo que produce? Bueno, produce marca, la marca Banksy, produce valor económico, producirá otros desbordamientos, pero desde luego lo que no pone en el centro de su estrategia es la generación de relaciones sociales, de formas de autogobernanza, de experimentación y de imaginación social, ¿sí? Eso no le interesa a Banksy, ¿sí? Y aquí hay una gran diferencia con las formas de las que yo les estoy hablando y esas que toma gente como Banksy para la alta cultura, ¿no? Gracias, doctor. Aquí hay otra pregunta. Dice, gracias, doctor, por su plática. Dice, ¿se puede hablar de que nuestra concepción del arte está mutilada por el oficialismo? El arte callejero muchas veces puede despertarnos mucho más conciencia. Totalmente, totalmente. Es decir, lo que les decía yo antes es que lo que ha ocurrido es que el arte, ya sea la literatura, la música, la danza, se ha convertido en el arte oficial, en el arte que representa al Estado-Nación. Por eso están los museos, el Museo Nacional de Arte, el Museo de Arte Moderno, incluso en el caso de nuestro país, de México, el Museo Nacional de Antropología, que incluso ha fetichizado la otredad indígena, la ha convertido en objeto que está en un museo, ¿no? Cuando esas colectividades siguen existiendo, ¿no? Es decir, son culturas vivas y que sin embargo son fetichizadas, ¿no? Por el Instituto Nacional de Antropología, ¿no? Como si fueran culturas muertas del pasado. Entonces, por supuesto, y no solo es una cuestión de México, en realidad la cultura, el arte y la cultura durante la modernidad se ha convertido en el laboratorio de producción de la identidad nacional, pero a su vez también han sido lugares de experimentación social, colectiva, individual. Esto me parece que es muy importante. O sea, lo que ocurre en el siglo XIX con la ruptura que se da con lo que se empezó a denominar arte moderno, es que el arte moderno sale de la academia. Las academias, como la Academia de San Carlos en México o la Academia de Puebla, lo que hace, si se dan ustedes cuenta, es regular la formación de los artistas y darles temáticas y técnicas. ¿Para qué? Para representar el gusto de la élite. Es decir, el único arte que podía salir tenía que salir sancionado de las academias. ¿Qué es lo que ocurre con el arte moderno? Que los artistas abandonan la academia. Que los impresionistas, los expresionistas, los paisajistas empiezan a trabajar desde fuera de la academia. Y eso produce un doble juego. Por una parte, una liberación, ¿sí? Una libertad en el ejercicio artístico que va a poder tomar distintas dimensiones. Una se orienta a producir el imaginario burgués, liberal del mercado, y otras se asocian con movimientos sociales, revolucionarios en muchos casos, ¿sí? Entonces, a lo largo del siglo XX te vas a encontrar con esa tensión continuamente. ¿Qué es lo que ocurre? Que lo que nos enseñan los libros de la SEP y la escuela, obviamente, es el arte oficial. No te enseña esas otras formas de arte autogestivas, de denuncia. Y los argumentos que te van a dar son muchos. Uno es que no tiene calidad, ¿sí? Que no lo hacen artistas, que es un arte efímero, ¿sí? Que es un arte político y que el arte no es político. Te van a dar un montón de argumentos, pero lo cierto es que es un conjunto de prácticas que no han sido suficientemente rastreadas y que en América Latina son cruciales. Son cruciales. Es decir, me da la impresión de que en América Latina ha habido una suerte de automatismo a tomar la historia del arte a la manera en la que funcionaba en Europa, con colecciones reales, con pintores de cámara, con museos. Sí, pero es que en América Latina hemos tomado la historia del arte, la hemos aplicado de esa misma manera, con autores geniales, escuelas, técnicas, ¿no? Cuando en realidad las formas en las que se ha apropiado los modos de experimentación artística han sido muchas otras. Entonces creo que el relato oficialista del arte es profundamente insuficiente. Necesitamos producir otros relatos. Y esos relatos, y creo que esto es muy relevante para una escuela como esta, tiene mucho que ver con imaginarios políticos, con formas de asociación, con espacios de experimentación ciudadana, ¿saben? No tiene que ver con el arte como esa cosa que cuelgas en tu salón para decorar, ¿no? El espacio, ni lo que aparece en los museos, sino con una dimensión más pedagógica, con una dimensión mucho más experimental, quizás con una línea que, por ejemplo, Paulo Freire y
y todo lo que tiene que ver con el teatro del oprimido y las pedagogías del oprimido entienden que el arte es un lugar para preguntarse, para interrogar, para disentir, para construir subjetividades disidentes. Si se dan ustedes cuenta, hay una línea ahí que emplaza las prácticas artísticas más allá de su condición de objeto bello coleccionable. Entonces, por cerrar la respuesta o intento de respuesta a la pregunta, es muy limitado el relato oficialista, efectivamente. Okay. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta de Natalie Barrientos. Dice, buenos días, Alberto. En un primer momento felicitarte por tu presentación y de inmediato preguntarte qué procede cuando la indiferencia social rebasa la práctica o la estrategia de expresión. ¿Siempre hay una estrategia nueva de buscarla para poder provocarle al espectador algo sublime? Reitero mis felicitaciones. Claro, esto es muy interesante. Una de las ideas también profundamente simplificadoras que vienen asociadas con la historia del arte liberal, oficial, es que el arte es universal. ¿Sabes? Como que hay una única historia del arte en la que están Picasso, ¿no? Y Miró, y Gustav Klimt, ¿no? Y entonces, de hecho, es muy triste, porque valga esto como una nota a pie de página, es muy triste porque Internet, que ha permitido de una manera muy poderosa la apropiación, la modificación, ampliar ¿no? Como los reservorios de conocimiento y de información. Sin embargo, si se dan ustedes cuenta, te encuentras en Twitter, en Instagram, ¿no? En Facebook, que la mayoría de los usuarios están imitando de una manera intuitiva la historia del arte más conservadora. ¿No? Es decir, cuando hacen los tableaux vivants, esos de que imitan obras imitan a la muchacha del arete de perla, que es una obra europea, central, blanca, ¿sabes? Como elitista. Es decir, se está produciendo paradójicamente una cerrazón, ¿no? Respecto a qué es lo que entendemos por arte. Cuando precisamente en Internet lo que hay, se supone que es una eclosión de información que debería permitir diversificar el conocimiento que tenemos. Lo está simplificando, ¿sí? Entonces, claro, precisamente me parece que es muy importante que pensemos que las prácticas artísticas son situadas y parciales. Es decir, que pues, está muy bien que Jackson Pollock chorreara pintura en Nueva York en los 50, pero eso no quiere decir que nosotros en Teciutlán hoy no podamos chorrear pintura. ¿Por qué no? Depende para qué queramos experimentar con esa técnica, a quiénes vamos a implicar, cómo, dónde va a circular, para quiénes. Ese es el asunto. Entonces, por volver a la pregunta, efectivamente de lo que se trata es continuamente de experimentar una y otra vez situadamente. Entonces, es como las formas de aprendizaje, en realidad, y de encuentro y de discusión. No hay una única y no es global, sino que continuamente está siendo como situada, reinterpretada, reapropiada. Últimamente hay como un debate muy interesante, muchos experimentos respecto a lo que llaman estrategias de reescritura, reescribir textos. Es muy interesante, es decir, es tomar, yo qué sé, el laberinto de la soledad o tomar las obras de Margot Glantz, ¿sí? Y reescribirlas. Es decir, modificarlas, transmutar. ¿Por qué? Porque de lo que se trata no es de venerar el canon. Se trata de apropiarse del canon y reutilizarlo para procesos de aprendizaje, de crítica, de investigación. Esa es la función que nos surge ahorita para el arte. Y es una función que ya estaba en toda esta trayectoria que les he intentado hacer hoy mínimamente, eso ya estaba en juego. ¿Sí? Entonces sí, hay que empezar una y otra vez situadamente, en lugar de pensar de que hay una gran historia del arte, que ya está acabada y que tenemos que aprender. Tenemos que apropiárnoslas y modificarlas y situarlas más bien. ¿Sí? Okay. Muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta, dice, muchas gracias, doctor, por su plática. Dice, ¿qué opina de las diferentes expresiones artísticas como baile, pintura, música, entre otras, que son parte del movimiento feminista? ¿Considera que pueden contribuir a generar nuevas formas de relación social y sobre todo con el Estado? Con el Estado no sé, pero desde luego me parece, decía Roland Barthes, decía, para que haya una
una ruptura de la conciencia para que percibamos las cosas de una manera distinta. Hace falta una ruptura de la forma. Es decir, que si estamos intentando imaginar otros modos de estar juntas, otras formas de identidades, otras formas sociales para el arte, una sociedad más justa, denunciar, señalar y que aparezcan los desaparecidos, necesitamos formas distintas de manifestar eso. Y efectivamente, quizás una de las lecciones también que nos deja esa historia del arte liberal es la separación de las artes, de que hay danza, teatro, pintura. Me parece que es muy importante volver a reconectar eso, ¿sabes? Como operar, como dicen algunos, de una manera intermedial, solapando, cruzando, experimentando. De nuevo, si queremos una ruptura de la conciencia, necesitamos rupturas de las formas, ¿sí? Por decirlo con Barthes. ¿Que eso implique nuevas formas de renegociación con el Estado? No tengo idea, la verdad. No sé. El Estado lo que va a intentar en general, y cualquier institución lo que va a intentar en general, va a intentar varias cosas. Uno es censurar y reprimir, ¿no? Que es lo que le sale muy bien a los gobiernos totalitarios, en realidad. Y los gobiernos más liberales lo que van a intentar es sumar, conectar y dar espacio a eso, ¿no? Dar espacio a la divergencia, a la disidencia. Yo creo que, y la demanda inasumible, el proyecto lo que intentaba mostrar es que había una demanda que era inasumible por el Estado, que era inasumible por el pensamiento liberal, ¿sí? Es decir, que en realidad, y bueno, esto está un poco inspirado obviamente en la idea de democracia radical de Chantal Mouffe, ¿no? y de Ernesto Laclau. Es decir, la idea de que cualquier forma de ordenamiento democrático va a producir sus propias exclusiones siempre. Entonces que va a haber siempre demandas inasumibles, ya sea por los colectivos indígenas, o gays, o por el movimiento zapatista, o por los pauperizados, da igual. Siempre va a haber como formas en las que se generen emplazamientos excluidos. Y entonces va a haber, las demandas van a tomar siempre nuevas maneras, se van a ir como reinterpretando y rearticulando continuamente. Lo que me parece interesante aquí es rastrear qué formas toman. ¿Sabes? No es un asunto... O sea, también es como cuando la sociología de los conflictos, pues como hablan, ¿no? Como yo qué sé, de conflictos de clases o de colectivos, de sindicatos. Sí, pero ¿qué formas toman? ¿Qué formas visibles toman? Y esto es un poco lo que la demanda inasumible y la propia propuesta que le estoy tratando de poner aquí sobre la mesa intenta conectar. Es decir, que las formas sociales de autoorganización, de denuncia, de demanda, de subsistencia también, no solo de demanda y de denuncia, también es de vida, también es de sobrevivencia, ¿sí? Están ligadas con formas de visualización, con formas de enunciación, con formas de poner el cuerpo también, cuando hablabas antes de la danza, ¿no? Entonces me parece que es muy importante conectar eso. Creo que uno de los grandes errores de la educación académica, digo, esto es un poco pretencioso decir esto, pero es la separación disciplinar. ¿Sabes? O sea, el arte y la ciencia política tienen mucho que ver, mucho más de lo que la formación académica nos indica, pues. Gracias, doctor. Hay otra, dice, ¿cuál es su opinión respecto a las diferentes protestas en América Latina que intervienen en espacios públicos considerados como patrimonio cultural? Claro, esto es muy interesante. Es decir, si pensamos en la polémica que se generó por la intervención sobre el Ángel de la Independencia, o en Puebla supuestamente sobre la catedral, o sobre el Congreso de la Cámara de Diputados, ¿no? El Congreso del Estado. A ver, esas son instituciones que producen un relato que es el relato de los vencedores, ¿sí? Y que obviamente han generado sus propios rituales que sustituyen a los, en el caso, estoy pensando del Estado, ¿no? En el Ángel de Independencia, en los honores a la bandera, ¿no? En los rituales, ¿no? Frente a las instituciones, sus propios rituales laicos, ¿sí? Es decir, el Estado como una iglesia, vamos a decir así, ¿no? Que ha de ser respetada. Entonces, claro, yo entiendo que formas disidentes intervengan sobre eso que la pregunta denomina patrimonio, que es interesante. No sé si han reparado, pero patrimonio, la raíz etimológica de patrimonio es pater, el padre. Es decir, lo que el padre dice que es valioso, que tiene sentido.
que unifica, ¿sí? Claro, el asunto es que es el Estado el que dicta qué es lo valioso, qué es lo patrimonial, ¿sí? Y se dicta verticalmente, de arriba hacia abajo. Entonces, no me cuesta entender que haya roces, conflictos con lo que representa ese imaginario, ¿sí? Se me fue la onda exactamente de la pregunta respecto, no me acuerdo si pedía mi opinión respecto a si estoy de acuerdo o no. Es decir, los conflictos sociales han sido rastreros en la historia del siglo XX. Han sido básicamente siempre disputas también por las formas de representación, ¿sí? Otra cosa es que es lo que propongan en esa sustitución. Pero me parece que eso lo que evidencia es un conflicto, una incapacidad. Es interesante, algunos compañeros decían, la manera en la que se circunvaló, se valló el Palacio Nacional y la manera en la que fue intervenido por los colectivos y las colectivas y las proyecciones es muy interesante porque parece un consenso. Es como, ¿sabes qué? Te doy un espacio en el que tú intervienes, pero no ataques los símbolos. Bueno, está interesante. Parece una suerte de pacto liberal. Tienes lugar donde interactuar, pero no donde tú quieres, sino donde el Estado te diga. Entonces me parece que hay que prestar atención a esa negociación que está en marcha ahí, que es mucho más complejo que atentar contra el patrimonio, ¿no? O creo que hay algo ahí en juego que tiene que ver precisamente con la cultura como un espacio de disenso. Sí. Ok, y yo creo que ya la última para estar en tiempo. Dice, buenos días, doctor, muchas gracias por su plática. Dice, como espectadores del arte, ¿cómo nos apropiamos de ese espacio público que habla? ¿Cuál es nuestra función social? Yo creo que ahí la cuestión clave está, se ha puesto muy de moda, ¿no? En la última década hablar de participación, ¿sabes? Como que todos somos parte, ¿no? Facebook lo haces tú, Instagram eres tú. Vamos a ver, participar no es solo ser parte de algo, es también poder tomar las decisiones en ese algo, eso es crucial. Participar quiere decir ser un elemento integrante de la gobernanza de esas instituciones, de esos espacios, eso es crucial, ¿sí? Entonces, me parece que tenemos que tener una noción mucho más, de nuevo, otro de los imaginarios que se han instaurado respecto en ese discurso como liberal, de historia del arte hegemónica, es que nosotros somos espectadores y el espectador tiene un papel pasivo, receptivo, en el que se impresiona por la obra o donde participar es solo darle clic a algo, darle like a algo, ¿no? No, me parece que es muy importante replantear que nuestro rol ahí es de apropiación, de reinterpretación, de participación activa, ¿sí? Con otros y con otras. Me parece que es muy importante, sobre todo en una sociedad tan golpeada, tan desarticulada, por procesos muy largos de violencia, de censura, de represión, ahora con la pandemia que ha agudizado aún más la individualidad. Es crucial retejer conexiones y reapropiarnos y en ese sentido hacernos cargo de nuestras formas de organización y subsistencia. En uno de los textos que les compartía se hacía énfasis en la idea de los comunes. Los comunes tienen que ver con un lugar intersticial entre lo público, lo que gobierna el Estado, y lo privado, lo que te provee Telmex, ¿no? Los comunes es un lugar de encuentro colectivo, pero que no está abierto a todos, del que forman parte solo aquellos que se hacen responsables y cargos de ese lugar. Una milpa, por ejemplo, un ejido, una milpa en un ejido es un común, es un bien común. ¿Por qué? Porque pertenece a todos aquellos y aquellas que la cuidan, que la velan. Mientras subsiste la milpa, el ejido, subsiste la colectividad, ¿sí? Entonces deberíamos pensar en el arte y la cultura, en estas prácticas que les estoy mostrando, precisamente como un común. Como un común. ¿Por qué? Porque mientras subsiste la forma de producción, subsiste la colectividad que la genera. Y mientras eso ocurre, lo que se pone en marcha es una forma de encuentro, de cuidado, de atención, que me parece que es impostergable para la coyuntura actual en la que estamos viviendo. Necesitamos urgentemente formas de reencontrarnos. El Estado ha fracasado cuando no ha encubierto sistemáticamente a aquellos que nos están
oprimiendo, censurando, desapareciendo, ¿sí? Ni que decir tiene de la iniciativa privada. La iniciativa privada lo que quiere es endeudarnos, ¿sí? Nuestro dinero, ¿sí? Tenemos que imaginar formas de cuidado y de atención que sean abiertas, dialógicas, de debate, de disenso, ¿sí? Pero en la que nosotros nos hagamos cargo, que volvamos a recobrar agencia y responsabilidad política. Una agencia y una responsabilidad política que hemos delegado en instituciones que nos han traicionado, que nos están traicionando. Entonces, lo que yo veo en todas estas prácticas que les he compartido es precisamente una reapropiación de la agencia de producción, de la agencia para el encuentro, de la capacidad de hablar, de la capacidad de debatir. Es decir, imagino ahí al arte, a las prácticas artísticas como un laboratorio de experimentación social, como un laboratorio en el que podemos volver a imaginar otras formas de encuentro, de estar juntas y juntos. Ok, pues muchas gracias, doctor. Yo creo que ya serían hasta acá las preguntas. Le agradecemos enormemente. Vamos a compartir la grabación para los que gusten volverla a escuchar. Y pues le agradecemos mucho y también pues a todos los que estuvieron a lo largo de todo el seminario permanente de estudios latinoamericanos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla del Complejo Regional Sur. Y pues los invitamos a otros seminarios, ya se estarán publicando posteriormente, y agradecemos mucho la participación de todos, la participación de la maestra Lesa, para la coordinación también, a los maestros de ciencias políticas de la universidad también, y yo creo que ha sido un gran espacio de reflexión a lo largo de estas sesiones que hemos tenido, y pues siempre contentos de recibirlo en esta universidad, doctor. También Al suya. contrario, Ignacio, un placer acompañarlos y cuando quieran volvemos con más tiempo y extendemos la discusión. Será un placer volver a estar con ustedes, con todas ustedes cuando gusten. Claro que sí. Muchas gracias, doctor, y tengan bonito día a todos. Cuídense todos mucho. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. ¿Qué pasó? La lista la va a querer hoy en la tarde o hasta mañana. Me la puedes enviar en la mañana. Mañana, no te preocupes. Y mañana organizamos, y vemos Ok. la logística, ¿sale? Sí, porque hoy no he entrado mucho de hija. Ok, sí, la constancia solamente es para Nos los vemos. que... ¿Sale? Ok. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Hasta luego. Nos vemos.